Hace ya que mucho que a varios no los veía, los echaba de menos. Así es que, bueno, es una alegría estar juntos. Vamos a leer el Salmo 6. Ay, pues mira. Dice así, Jehová... Voy a quitar esto. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí, todos hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído mi voz, mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán muchos, todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. ¿Quién no ha experimentado todo esto? Eu, se son a primeira. Dice, una vez iba a un matrimonio, iban a hacer un viaje, bueno, iban haciendo un viaje muy largo, de 16 horas de camino. Y entonces llevaban 2 niños pequeños y los niños estaban, ¿cuándo llegamos? Llegamos, ya llegamos. Y los padres todavía no. ¿Cuándo llegamos? Pronto. ¿Cuándo llegamos? Todavía no. Imaginaros, con 2 niños pequeños, 16 horas, eso se lo dirían, pues, no sé, 400 veces cada hora. Y eso nos pasa a nosotros muchas veces de mayores, aunque tal vez no lo hablemos, pero sí lo pensamos. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estaré enfermo? ¿Hasta cuándo estaré en esta situación? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo oirás mi clamor? ¿Cuándo oirás mis ruegos? Señor, ¿cuándo cambiarás esta situación? Porque nos invaden enfermedades, todo tipo de tristezas, de soledad, de angustias. Ahora con lo del coronavirus hay muchísima gente que deja de congregarse por temor. Cuando nuestra vida está en manos de Dios, da igual que nos quedemos en casa o que vengamos. Dios es el que tiene el control de nuestras vidas y Él es el que nos guarda en casa o aquí. Y deberíamos de estar confiados en el Señor. Eso no quiere decir que no tengamos que tener precauciones, cuidados, pero Dios quiere, y el salmista, que era David, sabía muy bien, y él dice que sabía que él había escuchado su oración, que Dios había escuchado su clamor. Y tal vez le podemos, yo la primera, decir al Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo vas a cambiar esta situación? ¿Cuándo vas a salvar a mi marido? ¿Cuándo me vas a sanar? Y todos tendríamos un montón de cosas que decirle al Señor. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo voy a estar en esta situación? Y el Señor nos dice, pronto, pronto haré eso, pronto habrá sanidad, pronto salvaré a tu marido, pronto te daré eso que tanto anhelas, que tanto deseas. Porque dice el Señor que Él quiere darnos y conoce los anhelos de nuestro corazón. Y dice que antes de que nosotros le pidamos, ya Él lo sabe, lo que necesitamos. Pero a veces
es bueno decirle al Señor, Señor, estoy decepcionada contigo, porque esperaba esto y no he tenido respuesta. O si la he tenido, no era la respuesta que yo quería. Pero te entrego esta situación. Pero debemos de decirle al Señor cómo nos sentimos, porque no siempre nos sentimos alegres, agradecidos con el Señor. A veces tenemos ganas de quejarnos con Dios. ¿Por qué, Señor, no cambias esta situación? ¿Por qué no escuchas mi clamor? ¿Por qué después de tantos años clamando por esta situación y parece que nada cambia? Y el Señor nos dice, pronto. Así es que pronto, no decaigamos, no nos desanimemos, pronto el Señor contestará nuestra oración. Que Dios os bendiga. Amén, gloria a Dios. Gracias. Gracias, Mary. Pronto. Pronto. Qué palabra, ¿verdad? Algunos la tienen por tardanza, las promesas de Dios. Y en tu corazón. ¿Tú también? Tenemos por tardanza todo aquello que no viene a nuestra vida. ¿Sabes? Todas las cosas que pasan a nuestro alrededor solo vienen para probar lo que tenemos en nuestro corazón de Dios. Es triste ver a parte del pueblo de Dios divagando, ¿no? y fluctuando en la fe en este tiempo, prefiriendo la comodidad o prefiriendo el esconderse. Y es triste porque el Señor lo ha dado todo. Y nos ha mostrado la eternidad. Y nos ha mostrado lo que Él es en nosotros. Y pues nosotros solo nos queda ver que cualquier circunstancia nos puede alcanzar en cualquier momento y en cualquier lugar. Pero Dios va a estar ahí siempre. Cuando parte un hermano en la fe, hay esperanza en nuestro corazón. Cuando realmente las cosas no nos van bien, hay esperanza en nuestro corazón. Cuando hay enfermedad, hay esperanza en nuestro corazón. Cuando hay cosas que no cuadran o cosas que hicimos mal y bueno, tenemos que sufrir las consecuencias de eso, hay esperanza en nuestro corazón porque está Cristo ahí. Porque el Señor ya nos redimió. El único problema que tenemos es que tenemos que enfocar esta parte del cuadro para poder entender que aunque quieras protegerte a veces de cualquier calamidad, la calamidad te seguirá y te buscará si escapas de ella. El escapar de los problemas no significa otra cosa que los problemas irán detrás tuya. Allá donde vayas. ¿Sí o no? A los problemas hay que enfrentarse a ellos. ¿En el nombre? En el nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Quieres desintoxicarte? Amén. Sabes, yo hace muchos años, hace 30 y pico años, me desintoxiqué. Me desintoxiqué. En mi cuerpo había demasiadas sustancias que impedían que fuera una persona normal y coherente, ¿no? Pero al Señor le plació darme la oportunidad de poder desintoxicarme y poder echar fuera esas sustancias que nos intoxican en nuestra mente y en nuestro corazón y dar lugar a la presencia del Señor en nuestra vida. Si no te desintoxicas, no puedes dar lugar a la presencia de Dios en tu vida. No puedes llenar un vaso cuando está lleno, ¿sí o no? Imagínate que tenemos un vaso lleno de barro, de arena o de lo que quieras ponerle, de piedras o de mismo líquido que no sea agua, cristalina y transparente. Si tú quieres llenar ese vaso con agua limpia y transparente, no puedes echar el contenido encima de lo que ya hay en ese vaso, ¿sí o no?
¿qué ocurrirá? Pues obviamente que esa agua no se percibirá, se derramará, no tendrá lugar lo que quieres tú que tenga lugar. Que no es otra cosa que tener un vaso lleno de agua limpia y cristalina. Y eso es lo que Dios desea en nuestro corazón para cada uno de nosotros. Y esto es lo que realmente hoy Dios ha puesto en mi corazón para que puedas entender, porque todo el Evangelio trata acerca de quién es Dios. Y a veces viendo las actitudes de muchos de mis hermanos alrededor y las mías propias, me doy cuenta a veces que nos olvidamos de esta realidad. Y esta es la única verdad que hay. Y la única verdad que hay a la que aferrarse, ¿no? Y se desprende este principio natural de la vida, ¿no? Que no es otra cosa que vivir en la presencia de Dios, en la presencia de la santidad de Dios. ¿Sabes qué significa eso? ¿Sabéis qué significa vivir delante de la presencia de Dios? Entender que estamos delante de la presencia de Dios. Pues que tenemos un problema. Si no nos damos cuenta realmente qué es lo que está ocurriendo en esa circunstancia. Diréis vosotros, Javier, hoy se ha levantado con el pie izquierdo. Mira lo que dice la Escritura. Puedes abrir la Biblia en Efesios 4:23. Dios es santo. Y se interesó en nuestra creación y por todos nosotros, con deseos nítidos hacia toda la humanidad, de que la humanidad pudiese entender y así completar su obra en ellos. Y para comprender esto, tenemos que urgentemente renovarnos, desintoxicarnos. Dice Efesios 4:23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Imagínate por un momento que Él no fuera un Dios bueno y fuera un Dios cruel. Creo que lo he comentado en alguna ocasión. Imagínate, pero tenemos la suerte de que no lo es. No es un Dios cruel, un Dios que nos creó con fines maléficos, con fines distorsionados a la verdad que hay en Él. No es un Dios tirano, un Dios que nos usa como monigotes, ¿no? En medio de unas circunstancias variopintas y un mundo caótico, ¿no? Que no tiene donde agarrarse. Dios es santo y justo. ¿Te has dado cuenta? Pues es ahí donde entramos en ese verdadero problema. Cuando estamos delante de esa santidad y de esa justicia. Cuando la apreciamos, entendemos y comprendemos que no ocurre nada porque esa santidad y esa justicia, vamos a ver ahora cómo ha sido derramada y cómo la tiene en bien a dárnosla el Señor. Pero cuando no estamos enfocando realmente esta realidad y cuando realmente nos permitimos el lujo de ignorar lo que hizo ya Dios y su santidad y su bondad en nuestra vida, poniendo mil excusas para no estar donde tenemos que estar, para no ir a donde tenemos que ir, para no servirle con todo nuestro corazón, entonces entramos en un grave problema. ¿Cuál es el problema? De que Dios sea bueno con respecto a nosotros. ¿Alguien lo sabe? ¿Cuál es el problema de que Dios sea bueno? ¿Qué? Que no seamos obedientes, dice Encarna. ¿Vosotros cuál creéis que es el problema de que Dios sea bueno? Siempre estamos chocando con sus bondades. Siempre estamos chocando con sus bondades. Bueno, lo podríamos traducir así, ¿no? Pues que realmente nosotros no lo somos. Dios es bueno y eso es un problema para nosotros porque nosotros no lo somos. Juan, estamos chocando siempre con sus bondades porque no lo somos, porque no obedecemos. Una y otra vez, porque pecamos contra nosotros constantemente, pecamos contra otros, pecamos contra la misma naturaleza de Dios,
contra lo creado. Hay, a veces, yo entro en algún foro de protección a los animales y a veces hay respuestas francamente terribles, ¿no? Con respuesta a las personas que hacen maldades, ¿no? A los animales y a la naturaleza de Dios, ¿no? Y hay personas incluso que le desean la muerte a otras, ¿no? Por haber hecho esas maldades, ¿no? Y quizás sean merecedores de un castigo, ¿no? Pero se expresan con su corazón y hablan de esas maldades como algo terrible, terrorífico, ¿no? Sin darse cuenta que ellos también, aunque aman los animales, obviamente también tienen en su corazón hay maldad, porque solo procurar o querer o desear la muerte de alguien ya es malo. ¿Nos damos cuenta? En nuestra propia justicia pecamos. Delante de Dios se nos revela lo que somos. Delante de Dios no podemos esconder nada. Delante de Dios manifestamos lo que cada uno de nosotros somos, lo que hay dentro de nosotros, lo que hay en nuestra mente, lo que hay en nuestro corazón. Dice la Escritura, Dios no puede ser. ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará, eso mismo cosechará. Hay un verso que dice, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. La misma creación está a expensas, ¿verdad?, de ser liberada, ¿verdad?, de este yugo de esclavitud que el ser humano sobre la tierra en su maldad le ha puesto. Pero hay una esperanza en ella aún, en aquello creado por Dios, que aparentemente no manifiesta en ocasiones vida como la nuestra, quiero decir. Pero sí hay una verdad intrínseca de que nosotros tenemos que visualizar realmente lo que es Dios y saber verdaderamente que estamos aquí en su presencia gracias a esa gran bondad y ese gran amor del que ya todos estamos disfrutando por una única y exclusiva razón, que alguien importantísimo para Dios dio la vida para que tú puedas estar en su presencia sin ser consumido, sin que Dios mire tus maldades, porque tus maldades y todo tu deterioro mental o emocional o físico lo lleve Cristo al más profundo de los fosos y allí lo sepulte por siempre y para siempre, para que tú hoy te puedas levantar un día más, puedas venir de tu hogar aquí y apreciar lo importante que eso es, estar en la presencia de Dios. Sé que lo puedes hacer en tu hogar, pero reunirnos como cuerpo es sumamente importante, sin excusas, sin historias. Cuando no nos damos cuenta de esa realidad para con Dios, entonces es cuando las excusas toman forma y pasan a ser el primer obstáculo de nuestra vida para nuestra relación con Dios. Es importantísimo que entendamos esto porque nos tenemos que vestir del nuevo hombre que dice la palabra, el cual nos anima la palabra de Dios a que nos vistamos de él. Dice la Escritura en Efesios 4:24 que nos vistamos de este nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando rehusamos de esto, cuando rehusamos hacer esto, cuando no nos vestimos del nuevo hombre, nos estamos vistiendo ¿de qué? Del viejo. Del viejo, ¿sí o no? Sin embargo, la Escritura dice que cuando nos convertimos y cuando entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, que pasamos de muerte a vida, que todo lo viejo queda atrás y todo se hace nuevo.
Sin embargo, en ocasiones con nuestras actitudes nos empeñamos en volver atrás y querer escribir en el cuaderno que ya estaba escrita nuestra vida, un cuaderno sucio, un cuaderno con tachones, un cuaderno con maldades, un cuaderno con un montón de cosas en las cuales ya no había forma de poder escribir más. Sin embargo, Dios nos dio la oportunidad de tener un cuaderno limpio donde poder escribir nuevamente nuestra vida delante de Él y en su presencia. Por eso el Señor hace énfasis en esto. Y vestíos del nuevo hombre, que es el que realmente puede estar en la presencia de Dios. Cuando digo el nuevo hombre en la presencia de Dios, aquel que es consciente de sus realidades y de sus circunstancias y de sus situaciones, pero aún así entiende de que Dios las tiene en su mano. No hablo de buenos y de malos. Bueno no hay uno, decía el maestro, sobre la tierra. ¿Sí o no? Solo hay personas que se enteran delante de quién están y personas que no se enteran delante de quién están. Y prefieren poner excusas en medio, como aquellos que fueron a las bodas y fueron invitados, pero empezaron a poner excusas, que no podían ir por esto, por lo otro, por lo de más allá. ¿Qué hizo el Señor? El Señor en aquel momento, el Señor de aquella boda, mandó a sus siervos a buscar a otros. El que no quiere entrar en la boda, pues no entra. ¿Sí o no? Y el Señor de aquella boda mandó a sus siervos a buscar a otros. Y dijo, ve por los caminos y coge a todos los que te encuentres y tráelos. Y fueron los que entraron en la boda, ¿sabes? ¿Sabes? Dios perdona a los malvados. Y por eso no deja de ser Dios, por eso no deja de ser justo. Nosotros estamos aquí porque nos ha perdonado y éramos malvados. Dios es capaz de coger lo vil y menospreciado y convertirlo en algo verdadero. Si realmente aquel que está recibiendo de su amor lo entiende y lo concentra en su corazón como tal. ¿Crees esto? Créelo porque es así. Dios te ha perdonado y por eso no dejó de ser justo. Y permite que tengas comunión con Él y por eso no deja de ser justo. Lo hace porque dio la sangre de su Hijo, de lo que más quería, para que tú tuvieras acceso pleno y diario y constante. Y cuando rechazas ese acceso a la presencia de Dios, cuando rechazamos ese caminar delante de su presencia, cuando realmente no nos interesa demasiado esa realidad, aunque sí en ocasiones podemos abusar de ella para nuestros fines egoístas, entonces es como si volviéramos al pasado, como si una nube nos oscureciera, nos rodeara. Por eso el apóstol habla acerca de esa niebla, de esa neblina, de esa oscuridad que hay en nosotros pensando que es luz. No vaya a ser que la luz que hay en vosotros sea tinieblas. Yo quiero despertar cada mañana y poder ver, poder observar lo que Dios me permite observar, pero a veces me doy cuenta de que en ocasiones tiende mi corazón a inclinarse hacia otro lugar. De ahí nuestra lucha constante, de ahí nuestro esfuerzo. Hablaba a la mañana con la señora María, que es siempre la primera que llega a este local. Bueno, el primero soy yo, el primero es el Señor y el segundo soy yo. Y la señora María llega después y hablábamos de la lucha que hay en nuestro cuerpo, ¿no? A la hora de querer estar y de hacer lo correcto para Dios. Y si no hay esa lucha, si no nos esforzamos, si no peleamos, no solo hablo de ir a un sitio, a un lugar, a escuchar la palabra de Dios, que es algo importante, sino en nuestra vida diaria, ¿no? Si no peleamos contra los planes del enemigo en nuestra vida, vamos a ser cautivados por ellos, vamos a ser debilitados por ellos, vamos a ser introducidos en ellos. Y vamos a perder, obviamente, la fortaleza que Dios está interesado en darnos cada día.
Vamos a perder la visión que Dios está interesado en darnos cada día. Vamos a perder todas aquellas cosas que Dios está interesado en darnos para que cada día tengamos victoria sobre victoria. Y aún a pesar de que nuestro cuerpo físico se va desgastando, nuestro cuerpo interior, nuestra vida interior, crece y aumenta día a día. El problema no es que nuestro cuerpo se vaya desgastando, el problema es que nuestro espíritu vaya menguando juntamente con nuestro cuerpo. La respuesta a todas estas preguntas está en Cristo Jesús y nosotros lo sabemos. La revelación del corazón de Dios para soportar al ser humano fue esta. ¿Creéis que un Dios santo puede soportar a un ser humano como los que éramos nosotros? Tú dirás, yo no era tan malo. Mirad, el diluvio no ocurrió por casualidad. Había mucha maldad en la tierra. Dios, dice la Escritura, se arrepintió de hacer al ser humano. ¿Sí o no? ¿O es un cuento aparte de la Biblia que he leído yo? Se aburrió de ver lo que el hombre podía hacer sin la dirección de él. Y fue tanto ese aborrecimiento que decidió sumir a la humanidad en la oscuridad total y aniquilarla. Todos sabemos lo que aconteció y todos sabemos que el Señor a través de Noé dio una nueva oportunidad a la humanidad para que de alguna manera la humanidad pudiese entender algo nuevo y diferente. Pero todos conocemos la historia, la humanidad se ha vuelto a enfrascar en sus violencias y en sus maldades. La Escritura misma dice que en los postreros tiempos la maldad se multiplicará. Lo dice la Biblia. Lo decimos en este lugar hasta la saciedad. Pero después de esa frase, ¿qué dice? El corazón de muchos se enfriará. El corazón de muchos también se enfriará juntamente con esa maldad. Cuidadín, cuidado. ¿Sabéis? El único propósito del enemigo con todas estas historias que ocurren a nuestro alrededor y con todos estos coletazos que Dios permite también en ocasiones que Él dé, y en todo su ir y venir por la faz de la tierra, está queriendo que no solo la maldad se multiplique, sino que el corazón de aquellos que han estado firmes, que han buscado a Dios, que se han sentido liberados, que se han sentido cambiados y transformados por esta gran verdad, sean también enfriados, sean vueltos a una oscuridad perpetua y permanente para siempre. Aun si fuera posible, dice la Escritura, a los escogidos también los intentará derribar, quitar de ese lugar, aun si fuera posible. ¿Y cómo podemos hacer que no sea posible eso? Pues depende de ti, depende de tu relación con Dios, de lo consciente que seas, de que cada día tenemos que desintoxicar cada día nuestro cuerpo y renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Si no lo haces cada día, posiblemente te despiertes una semana, te despiertes dentro de un mes, te despiertes dentro de un año y compruebes que lo que hay en ti no era aquello que había cuando ese primer amor funcionaba como esa válvula de vida, ¿no? En ti. Ese agradecimiento continuo que tenías hacia el Dios que te había levantado, que te había redimido, que te había perdonado tus pecados, que te había dado una oportunidad de nacer de nuevo, que te había contestado a tus oraciones. Ese amor que estaba ahí de continuo y que tú lo percibías en cualquier momento y en cualquier situación, no eres capaz de hallarlo, pero no porque ese amor se haya alejado de ti, sino porque tú mismo te has alejado de él. Porque tú mismo has dejado de renovarte, de desintoxicarte, de entender que has estado delante de la presencia de Dios por puro favor de Dios, por puro regalo de Dios, por puro amor de Dios. Sabes, toda la ira de Dios, toda la ira de Dios cayó encima de la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sabes lo que significa eso? Toda la culpa del mundo,
todos nuestros pecados. Todo lo que hemos aborrecido en nuestra vida cayó encima del Hijo de Dios, de aquel al que Dios amaba como a Él mismo. Era parte de Él. Pero era la única posibilidad de que nosotros pudiéramos tener una oportunidad. Y fue una cantidad exacta. Ni fue mucha ni fue poca. Fue la cantidad exacta de dolor y sufrimiento que implicaba morir por el mundo entero. Y poder entender de que nuestra fe es una fe verdadera, es algo que se mantiene en el tiempo independientemente de las generaciones que pasen, y que alcanzaremos lo prometido, porque lo prometió el mejor de los dioses que hay en este mundo. Hay muchos que tienen a sus diosecillos a su alrededor para ir viviendo y reviviendo sus cosas. Pero Dios es el Dios de dioses. Y cuando digo es el Dios de dioses, es el único Dios verdadero. Estamos estudiando las plagas de Egipto y todo lo que supuso toda esa circunstancia para entrar en el Éxodo. Y vemos cómo Dios pelea y lucha contra todos los diosecillos que los hombres levantan sobre la tierra. Y los egipcios eran hombres, era un pueblo, una generación, era una cultura que sabía levantar diosecillos, que se rodeaba de bastantes. Para cada cosa tenían uno. Pero Dios los derrotó todos, los humilló a todos. Y lo mejor, liberó a su pueblo, te liberó a ti también. Por eso hoy podemos disfrutar de estar aquí un rato, 1 hora, 2 horas. Hay quien cree que es mucho. Hay quien cree que debíamos de estar menos o no estar ya. Hacerlo vía satélite, ¿no? Como ahora tenemos recursos, qué diferente, ¿verdad? Es poder escuchar una predicación. Que sabemos que la palabra de Dios no vuelve vacía y sabemos que Él usa cualquier recurso, ¿verdad? Pero qué hermoso es poder estar viéndonos, sintiéndonos, tocándonos, aunque a veces no podamos hacerlo del todo como queramos, ¿no? Pero lo importante es, si podemos hacerlo, hagámoslo. Amén. Estemos, vayamos y entendamos de que esta ira fue derramada sobre Cristo Jesús para que nosotros hoy podamos satisfacer plenamente, realmente, y cuando digo plenamente, nuestra vida delante de la justicia de Dios, porque se derramó una maravillosa sangre poderosa que se convierte en una gracia sobrenatural y redentora que nos mantiene en pie cada día gracias a ese amor, gracias a esa constancia que Dios tiene para no ver nuestras muchas maldades aún después de haberle aceptado como Señor y Salvador de nuestra vida. Aún así, Él confía en que nosotros entremos en razón, entremos en sí y podamos caminar hacia Él constantemente reconociéndole en todos nuestros caminos. Jesús dijo en la cruz, consumado es. Vino a hacer lo que le pidió el Padre. La Escritura está llena de textos y algunos nos dicen que Él vino única y exclusivamente a hacer la voluntad de aquel que le envió. Y es curioso de que Él nos transmite lo mismo a nosotros cuando reaccionamos a su perdón, cuando reaccionamos a vivir bajo su cobertura, ¿no? Nos dice que hagamos también la voluntad del Padre. Que hagamos la voluntad del Padre porque Él vino a hacer esa voluntad. Y no es otra cosa que poder desarrollar el carácter de Cristo en nuestra vida y crecer puestos los ojos en nuestro Señor. Cada día luchando y peleando cada una de las batallas que nos encontremos al salir por esa puerta en nuestra vida diaria, pero sin menguar y sin debilitar nuestro estado más profundo del alma, que se seguirá fortaleciendo si estamos obviamente conscientes de esta verdad. Pero si no lo estamos, nos debilitaremos y acabaremos bajo el poder de las tinieblas, aquel poder que nos tuvo un día y que ansía con todas sus fuerzas volvernos a tener bajo su dominio. No se lo permitas.
Hay gran diferencia estar fuera de la cobertura de Dios a estar dentro de la cobertura de Dios. Hay gran diferencia de ser un hijo de Dios a los pies de Él a estar de pie fuera de esa realidad. Hebreos 12:2 dice así: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él pagó ese precio. Si no entendemos esto, no habremos entendido nada. Él pagó el precio para que tú te puedas sentar en esa silla. Hay quien piensa que este local se abre porque alguien puede diezmar o puede ofrendar. Este local se abre porque Dios le ha dado la gana de que se abra. Y para que haya una silla donde tú y yo nos podamos sentar. Y ha movido los corazones de quien fuera para poder hacerlo. Y lo sigue moviendo y lo seguirá moviendo hasta que quede un suspiro de esperanza en lugares como estos. Donde alguien pueda cambiar, donde alguien pueda ser transformado. Él seguirá prosperando, seguirá siendo fiel. Nosotros no, sabemos que no lo somos, ni desde el principio ni hasta el final. Sabemos que fluctuamos en todas esas áreas de nuestra fidelidad para con Dios, en todas las cosas. Solo miramos para nosotros y queremos que Dios nos resuelva los problemas. Es nuestra cruda realidad de egoístas que hemos sido, ¿no? Y por la cual tenemos que estar peleando contra nosotros mismos. Si no peleas contra esto, te vencerá tu egoísmo, te vencerá tu usura, te vencerá lo que eres o lo que fuiste. Porque reaparecerá. No habrás tomado como se te animaba el vestido nuevo en el anterior versículo, que está creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad que te ha traído a Él. Te volverás a vestir de trapos. Aunque creas que tus vestidos sean relucientes, serán trapos. Estos versos en Apocalipsis que vienen a mi mente ahora y que dicen, pero ¿qué es lo que crees que eres? Si tú delante de mí solo eres ¿qué? Un trapo de inmundicia, estás ciego, sordo y desnudo delante de mi presencia. ¿Qué trapo es el que quieres presentarme como limpio? No hay ninguno. Y esta es mi conciencia delante de Él. Y esta debe ser nuestra conciencia delante de Él. Porque esta es la conciencia que Dios quiere que tengamos delante de Él. ¿Para qué? Para que nos aferremos a Él y a la verdad. Y nosotros sabemos que esto es verdad. Nosotros sabemos cómo éramos. Y sabemos cómo en ocasiones nos presentamos delante de Dios sin ningún reparo. Habiendo sido infieles, habiendo adulterado con el mundo en distintas áreas y conociendo de que Él es gran reparador de todos esos daños, porque su amor está ahí constantemente. Somos necios hasta para nosotros mismos. En ocasiones hay personas, yo mismo lo he hecho antaño hasta que fui corregido y fui enseñado y fui disciplinado en eso. Pero en ocasiones somos capaces de tirar piedras a nuestros propios tejados. ¿Sabes lo que ocurre cuando tiras piedras a tu propio tejado? ¿Qué ocurre? Hay goteras. ¿Sí o no? Acaba habiendo goteras en cada una de nuestras vidas. El Señor no quiere que tires piedras a tu propio tejado, quiere que arregles tu tejado, quiere que arregles tu hogar, tu vida completamente, porque Él te perdonó y lo hizo saliendo algo importantísimo de Él mismo, ¿no? La vida de su Hijo, Jesucristo. Isaías 53:10, podéis... (53:10) dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo y sujetándole a padecimiento. Está hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Sabemos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo resucita y ahora está sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso.
Pero en este verso no solo habla de él, sino que también habla de nosotros, sutilmente, y nos está mostrando, ¿no?, la expiación que nos hace fértiles, que nos hace capaces, que nos hace fuertes, que nos hace más que vencedores e invencibles ante cualquier artimaña del enemigo, porque la misma palabra nos anima a conocerlas. Si escudriñamos la Escritura, lo sabremos, lo entenderemos correctamente. Por eso nos advierte: vosotros no estáis exentos de estas circunstancias que están ocurriendo, porque ya las sabéis, ya os han sido anunciadas. Vosotros no estáis exentos de estas maquinaciones que el enemigo está haciendo o queriendo llevar a cabo una y otra vez alrededor vuestra, o hacia vuestra propia persona o vuestra familia. No estáis exentos de cualquier circunstancia contraria a la voluntad de Dios, porque ya lo sabéis, porque os ha sido revelado, porque os ha sido anunciado. Por ello no hay otro nombre dado a los hombres por los cuales nadie pueda ser salvo, sino el nombre de Cristo Jesús, tu Señor y Salvador, tu abogado justo y fiel a día de hoy. Prediquemos a Cristo, vivamos a Cristo en nuestra vida. Ahí fuera, cuando salgamos, en nuestra casa, en nuestro día a día, en nuestras dudas, en nuestros ires y venires. Porque el Señor nos está revelando un principio tremendo que salió por amor a nosotros en nuestra vida. Hizo que su Hijo padeciera lo indecible, lo sujetó, usa esta expresión, lo quiso quebrantarlo, y lo dice, sujetándolo a padecer, a sufrir. Ayer, antes de ayer, miraba un documental sobre el holocausto nazi que estaban dando estos días en la televisión. Por estas fechas suelen darlo, y también estaban hablando de miles de españoles que acabaron en campos de concentración nazis de aquel entonces. Y muchos de los hombres que estaban dando testimonio, es un documental ya antiguo, y seguramente muchos de los que estaban hablando, que eran víctimas de ese momento y daban su testimonio a ese programa, ya seguramente estarían a día de hoy muertos. Pero ya eran mayores, ya eran casi ancianos la mayoría, y hombres y mujeres, y expresaban los horrores espeluznantes que sufrieron y padecieron, cómo el hombre es capaz de sumirse en un infierno letal, en un infierno terrible. Y yo me pregunto si muchos de nosotros estuviéramos en situaciones como esas, tan dantescas, faltándonos todo, y cuando digo todo, es todo, tratando que alguien te pueda llegar incluso a tratar peor que un animal, no dándote los cuidados necesarios para lo que significa la vida de una persona sobre la tierra. Te despojaban de tu dignidad, te despojaban de todo lo que podían, pero había muchos de ellos no los pudieron despojar de su fe. Es increíble esto. Muchos hijos de Dios, hombres y mujeres que creyeron y que fueron, algunos de ellos muertos allí, y otros sobrevivieron por la gracia y por la pura voluntad de Dios. Otros partieron con el Señor desde esos campos. Solo pudieron mantener su firmeza y su dignidad por ese fin, por ese propósito eterno, que no fueron capaces de quitarle los nazis. En una situación, y te vuelvo a decir, solo te animo a que veas uno de esos programas para darte cuenta que a los 5 minutos tus tripas ya no son tripas, y tu corazón ya no es tu corazón. Es algo terrible. Le dije a mi mujer, ojalá tengamos la oportunidad de poder ir un día a Alemania y visitar uno de esos campos. Me gustaría ir. No por morbo, sino quizás por sentirme más cerca todavía aún más de Dios. Cuando estamos siendo conscientes de nuestra realidad, podemos estar también conscientes de Dios en nuestra vida. ¿Lo crees? Créelo, porque Jesús vino a que realmente tú pudieras entender esta gran verdad. Él nos ha abierto esa puerta
para entender verdaderamente lo que puede hacer en cada área de nuestra vida. Cuando lo que está ocurriendo en nosotros lo tenemos verdaderamente en cuenta y Dios pasa a ser el centro de nuestra realidad y de nuestra existencia, estamos en un vínculo indestructible con Dios. No importa la situación que estés viviendo, como José cuando estaba en el pozo, arrojado por los hermanos. No importa de lo que el mundo, la realidad, la familia, los amigos te despojen, o tú mismo. No importa los fallos que cometas cuando realmente estás buscando al Señor. Por eso dice Efesios 4:17, y no quiero alargar mucho más esto que os quiero compartir. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros, como los demás gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento negado, cerrado, entenebrecido, dice la palabra de Dios, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Tú ya no eres ignorante, Dios ha ablandado tu corazón. El claro ejemplo por autonomasia fue Pablo, ¿verdad? Podemos ir hacia atrás y podemos recordarlo, la dureza de su corazón, lo que había en su mente y en su ser, ¿no? Tan terrible, era un tirano que decía defender los argumentos de Dios, pero no entendía a Dios, no comprendía a Dios, la realidad de Dios y su existencia. Y el mismo Dios tiene que golpearlo en su cuerpo, derribarlo de la cabalgadura y cegarlo durante 3 días para que él pueda entender su nueva misión. Y esto es lo que ocurre cuando Dios te cambia la vida. Si es que te la ha cambiado. Si es que te has dado cuenta que ha permitido que tengas una nueva oportunidad y una nueva forma de ver y entender y caminar en esta vida. Aquellos que se dan de cuenta pues hacen lo que hizo Pablo. No te tienes que parecer precisamente a Pablo, a sus formas, a sus circunstancias. Tienes que ser tú, única y exclusivamente tú. Pero así como él aprendió, tú también aprenderás a hacerlo. Y te darás cuenta de que él consumió todos los días que le quedaron hasta el fin, sirviendo a su maestro, a su Señor, aquel que le había perdonado, que le había cambiado, que le había transformado, aquel que había hecho posible una nueva regeneración, aquel que lo había desintoxicado, aquel que lo había renovado. Muchos de los cristianos que lo veían cuando después de haberse convertido no confiaban en él y se escondían, se escapaban y lo rechazaban, hasta que por fin algún hermano se acercó y lo trajo a la presencia de otros, confirmándoles el nuevo nacimiento de Pablo. Qué hermoso, ¿verdad? A partir de ahí, todos empezaron a ver la obra de Dios redentora en la vida de aquel apóstol que murió a manos de los romanos, degollado por amor a Dios. Yo no sé a quién amas a día de hoy. Yo amo a mi mujer, la amo de verdad. Te amo. Amo a mi hijo. Os amo a vosotros. Amo a mi familia de sangre. Pero me doy cuenta de que necesito amar a aquel que me permitió vivir para poder amaros. Y no es otro que mi Señor y Salvador Jesucristo. Si me olvido de Él, me olvido de todos vosotros, me olvido del amor que tengo hacia mi esposa, hacia mi familia, hacia mí mismo. Me olvido de todo lo demás. Si apago esa luz, se apagan todas las demás. Ahí en el cuadro de luces hay muchos interruptores y todos tienen una función para encender una luz u otra. Pero hay una exclusiva que solo si la bajas se apaga todo. Y así es el amor de Dios en nuestra vida. Amén. Amén. Voy a acabar con Efesios 4:19, 21 y 4:13. Los voy a leer de corrillo.
Dicen así: los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Estaba hablando de unos que no aprenden nunca y que les gusta ser así delante de Dios. Pero aquellos que no nos gusta, dice este verso estos versos que le siguen: mas vosotros no habéis aprendido así. Dice, a Cristo. Vosotros no habéis sido enseñados por Cristo de esa manera. Dice, si en verdad le habéis conocido, si en verdad le habéis oído, si en verdad habéis sabido de Él, si en verdad habéis visto su amor derramado en vuestros corazones, en vuestras vidas, vosotros no aprendisteis igual que ellos. Vosotros no podéis seguir así o vivir así como viven estos. Dice, y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. El verso literal dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. ¿Qué está pasando en tu vida? Sea lo que está pasando en tu vida, es bueno ponerlo siempre a la luz de Dios. ¿Amén? ¿Lo crees? Porque es un gran tesoro. Dice la Escritura en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a esa unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud, ¿de quién? De Cristo. Qué hermoso. La palabra de Dios a veces yo digo, Señor, si esto no hace falta explicarlo, que sí, que lo expliques. Esto habla solo. Estamos caminando en un camino que nos lleva en esa dirección, a ser hombres y mujeres perfectos delante de Dios, a la medida y la estatura de la plenitud de quien nos salvó. Cuando esto ocurre dentro de nosotros, cuando ocurre dentro de tu mente, se transforma tu vida. Hay un cambio claro, generalizado, visible ante los demás, y tú mismo también lo podrás comprobar. El verdadero cristiano no puede vivir en un estado continuo de carnalidad porque se da cuenta, en un estado continuo de inmadurez insana porque se da cuenta. Y la señal para esto, ¿verdad? La señal más grande de nuestra conversión y por la que nos damos cuenta de que estamos en Cristo Jesús, ¿verdad? Es que realmente Dios no solo habla en nuestras vidas como lo puede hacer a través de una predicación, sino que también nos cuida, nos enseña y nos disciplina como un verdadero padre que es. Porque te vuelvo a decir, te ama. Me gustaría que cerraras tus ojos ahí. Porque la reflexión de esta predicación hoy, de lo que hoy comparto, no es más que el poder vaciarte de ti y de todas las cosas que quieren acumularse en ti y dejarte renovar por el Señor. Desintoxícate y renuévate. Y esto creo que lo tenemos que hacer cada día. Hay muchas cosas que se utilizan en herboristería y en medicina natural para que nuestros órganos funcionen mejor. Desintoxica el hígado, desintoxica los riñones, pero nos olvidamos de que hay que desintoxicar el corazón también, en nuestra mente, en nuestra vida. Y esto solo lo puedes hacer tú en la presencia de tu Señor, ante Él. Tú y Él, hablando cara a cara. Hoy lo puedes hacer. El velo del templo se partió, se rompió, se rasgó. Y el Señor te dijo, ahora puedes entrar al lugar santísimo. En cuanto a la pasada manera de vivir, el Señor te dice, despójate del viejo hombre, que está viciado conforme a tus deseos engañosos, y renuévate en el espíritu de tu mente. Y vestíos y vístete del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de esta verdad que Él mismo nos ha dado. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y la vida. Padre, te amamos. Gracias por permitirnos estar aquí de pie.
por ignorar nuestras miserias. Gracias, Señor, por hablar a nuestro corazón de tu infinito amor y demostrarnos que no podríamos estar en tu presencia si no fuera porque hubo un precio que pagar. Y Jesús es el nombre, sobre todo nombre, que pagó con su vida ese precio. Y hoy nos podemos levantar de nuestros hogares sin que nadie nos persiga, sin que casi nada nos falte. Y venir aquí como un cuerpo, como una iglesia que tú quieres levantar, Señor, y unirnos a esta gran familia de la fe, que hoy te adora alrededor de todo este ancho y vasto mundo, Señor, que tú creaste. Nos unimos a ello, y el que hayamos venido aquí no habla otra cosa que de nuestro corazón, de que te anhelamos, de que te deseamos, Señor, y que nos damos cuenta de que realmente estamos de pie, Señor, por tu pura gracia. Por eso no queremos volvernos a intoxicar. No queremos volvernos, Señor, a ensuciar. Y si por el camino nos salta alguna mancha o alguna que otra cosa que nos perturbe o nos quiera empujar fuera del camino, Señor Dios, nos pararemos. Correremos hacia tu trono, Señor Dios, correremos hacia tu gracia poderosa, Señor, y declararemos nuestra fe, seremos librados y nuevamente nos levantarás. Papá, gracias, porque en nuestro corazón está el desintoxicar nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu y todo nuestro cuerpo y renovarnos, como tu palabra dice, que hemos sido creados según Dios, según tú, mi Señor, en la justicia y santidad de tu verdad. Nos vestimos de Cristo, nos vestimos del nuevo hombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.